Pues, ¿les parece si oramos antes de comenzar? Amado y bendito Dios, usa tu palabra, por favor. Ayúdanos a poder entender la verdad que ella nos quiere enseñar. Sea esta la enseñanza que necesitemos escuchar, o mejor dicho, Señor, sea la que queremos escuchar o no. Sabemos que es la que necesitamos escuchar y a veces tu palabra será dura para con nosotros, pero como lo veíamos la semana antepasada, solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. ¿A quién más podemos ir? Así que te ruego que seas tú quien nos hables el día de hoy y que todo sea, Señor, sin duda alguna, para la gloria de tu nombre. Te pedimos por Pato y por Angie, Señor, que se están recuperando en este momento, por aquellos que aún faltan por llegar y por aquellos que el día de hoy no nos acompañan, por los motivos que sean, Señor. Guárdalos y llénalos del conocimiento de tu palabra del mismo modo. En Cristo oramos. Amén. Bueno, no está Johnny, entonces no puedo decirles como tal, o no se lo puedo decir a él, pero antes de entrar al estudio, digo, mientras vayan con sus Biblias a Habacuc 2, en lo que les comento esto. La semana pasada Johnny decía que se estaba disculpando porque el estudio era muy largo, y yo quería decirles, no hay necesidad de disculparnos por un estudio largo. El promedio el año pasado de la duración de las películas en el cine subió de 2 horas 15 a 2 horas 36 minutos. Y si estamos dispuestos a aventarnos 2 horas y media, 2 horas 40 de película, e incluso algunas franquicias nos hacen quedarnos después de los créditos, ¿por qué nos disculparíamos porque el estudio duró 10 minutos más o 15 minutos más? Entonces, digo, esto lo comento a modo de que nosotros aprendamos que por más tiempo que nos llevemos estudiando, siempre en nuestra tendencia pecaminosa nos llevamos más tiempo entreteniéndonos y haciendo cualquier otro tipo de cosas, así que nunca está de más estudiar 2, 3 minutos más la Escritura. Volvemos a Habacuc, donde estábamos hace 2 semanas y el mes pasado y hace 6 meses. Y vamos a leer los versículos del capítulo 1, verso 12, y hasta el capítulo 2, verso 5, que es donde vamos a estudiar el día de hoy, los primeros 5 versículos del segundo capítulo. Pero los últimos versículos del capítulo 1 nos van a servir como contexto para ver en dónde lo dejamos, ¿de acuerdo? Entonces dice así Habacuc 1:12. ¿No eres tú desde el principio, Señor Dios mío, Santo mío? No moriremos, Señor, para juicio lo pusiste, y tú, nuestra roca, lo estableciste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes contemplar el agravio. ¿Por qué pues ves a los criminales y callas cuando destruye el impío al que es más justo que él? Tratas a los hombres como a peces del mar, como a reptiles que no tienen dueño. A todos los pesca con anzuelo, los recoge con su red, los junta en sus mallas, por lo cual se alegra y se regocija. Por eso ofrece sacrificios a su red y quema incienso a sus mallas, porque gracias a ella su porción es abundante y sabrosa su comida. Vaciará sin cesar su red y seguirá aniquilando sin piedad a las naciones. En mi puesto de guardia estaré, sobre la fortaleza afirmaré el pie, velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. El Señor me respondió y me dijo, escribe la visión, grábala en tablas para que pueda leerse de corrido. Aunque la visión tarde en cumplirse, se cumplirá a su tiempo, no fallará. Aunque se demore, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará.
Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Además, el que es dado al vino es traicionero, hombre orgulloso que no prospera, ensancha como el Seol su garganta y es insaciable como la muerte, aunque reúne para sí todas las naciones y acapare para sí todos los pueblos. Entonces, en esta porción de la Escritura estábamos estudiando cómo es que Habacuc responde a la queja, a la respuesta del Señor respecto a que se levantarían los caldeos. Luego Habacuc responde al Señor y luego el Señor le responde a Habacuc. Nos habíamos quedado hace 2 semanas en el verso 1, donde decíamos acerca de la insistencia de la oración y la confianza acerca de que el Señor nos responde, y es ahí donde lo vamos a tomar. Mira conmigo nuevamente el capítulo 2 y el verso 2. Aquí es donde inicia el tema. Dios está a punto de responder a Habacuc y de hecho va a responderle desde este verso 2 y hasta el verso 20 por medio de una visión. Dice el verso 2: entonces el Señor me respondió y dijo. Dios siempre tiene la última palabra. Él siempre responde a sus hijos. Y aquí hay una implicación antes de siquiera ver la respuesta del Señor. Y esa implicación es la siguiente: debemos siempre estar esperando respuesta de parte de Dios. Debemos entretener la esperanza de que Él es fiel a su palabra y a su promesa de que nos responde. Muchas veces creemos que el Señor nos abandonó y que Él no nos va a responder tocante a nuestras peticiones. Pueden pasar los días, las semanas, los meses. Pueden llegar a convertirse incluso en años. Y entretenemos el hecho de que parece ser que el Señor nos abandonó, pero en el texto el Señor nos está diciendo no. Yo respondo. Y mira cuál es la respuesta entonces del Señor, Habacuc 2:2. El Señor me respondió: escribe la visión y grábala en tablas. Dios da una instrucción directa a Habacuc, que es un imperativo, es una indicación. Dios estaba mandando que se guardara el registro de la visión que estaba por presentar. Ahora, Dios no buscaba solamente, al menos eso es lo que podemos ver por el texto, escribe la visión otra vez. No buscaba solamente que Habacuc dejara registro de la visión, sino que también la proclamara. ¿Por qué decimos esto? Bueno, las tablas a las que se refiere, grábala en tablas, la segunda parte de estas indicaciones, se refiere a unas tablas a las que probablemente, en ese tiempo se ponían afuera de los pórticos de las casas de los profetas, afuera del templo. Se grababan en trozos de madera y se sellaban con cera a fin de que no se modificaran. Y entonces la gente pasaba y leía aquellas tablas. Es probablemente a lo que Dios se esté refiriendo con esto. Dios le está diciendo: lo que voy a decirte, escríbelo, grábalo y ponlo en la puerta de tu casa para que todos lo vean. Y entonces aquí hallamos una implicación en nuestras vidas. Nosotros tenemos también que hacer algo similar. No significa que Dios nos va a hablar y entonces nosotros tenemos que publicarlo a todas las personas que nos encontremos. Muchas veces Dios nos habla de manera personal, pero el hecho de que Dios nos responda es algo que nosotros deberíamos hacerle ver a las demás personas. Si Dios nos habla, pregunta seria: ¿por qué actuamos como si no lo hiciera? Si el Señor está diciendo hoy: céntrate, haz esto, haz aquello, ¿por qué nuestra vida parece demostrar que no queremos hacer eso? Ahora el texto continúa en el verso 2. El Señor me respondió: escribe la visión, grábala en tablas. Y aquí cada uno en nuestra traducción tenemos algo distinto. Yo tengo para que pueda leerse de corrido. Hay distintas traducciones. Hay otras que dicen para que corra el que la lea. Hay otra que dice para el que pase corriendo pueda leerla. Hay otra que dice para que se lea de corrido. Independientemente de este tema, de cuál sea la traducción correcta, encontramos 3 elementos. Alguien está leyendo, se está leyendo, y una de dos: o se está leyendo deprisa o alguien está corriendo mientras lo lee.
¿Y cuál es el punto entonces con ver estas tres palabras? ¿Qué nos ayuda a identificar cuál es la versión correcta, cuál es la traducción correcta? Bueno, independientemente de la gramática, parece implicar este texto lo siguiente: escribe y graba en tablas para que nadie tenga que detenerse a leerlas. Ya sea que se lea de corrido la profecía, ¿sí?, del principio a fin, o que el que pase corriendo pueda leerla, o incluso que el que lo lea salga corriendo a proclamarla, es la implicación. La idea es que tiene que ser lo suficientemente clara para que pueda recibir este tipo de respuesta. A Habacuc se le está diciendo: lo que te voy a decir lo tienes que decir al pie de la letra, no añadas, no quites. Esto nos debe dar la seguridad de lo que Dios ha hecho con el resto de su palabra. Aunque aquí vemos la instrucción de manera explícita, con todos los más de 40 autores de la Escritura, Dios hizo eso. Los inspiró para que la Escritura fuera lo suficientemente clara, a fin de que se pueda leer de principio a fin sin confusión alguna. Hay temas difíciles, por supuesto que hay temas difíciles. Hay 2000 años de historia entre el libro que estamos leyendo y nosotros, cuando menos. Pero el hecho de que podemos tenerlo con la fidelidad que lo tenemos el día de hoy, habla de la claridad que Dios ha tenido al revelar y transmitir la Escritura a través de los tiempos. Pero volviendo a la visión, Habacuc recibe esta visión. El Señor le dice: escribe esta visión, grábala en tablas para que pueda leerse de corrido, y luego de instrucciones acerca de la visión. Dice en el verso 3, aunque la visión tarde en cumplirse. La Nueva Biblia de las Américas lo traduce: porque es aún visión para el tiempo señalado. La palabra aunque realmente no está en el texto, se utiliza para complementar y dar más contexto al versículo. Pero la realidad es que lo que dice el texto es: aún es visión para el tiempo señalado. Lo que está tratando de implicar el texto es que esta visión no se va a cumplir el día de mañana, y muchas veces creemos esto. Muchas veces creemos tú y yo que las visiones y las respuestas que recibimos de parte de Dios se tienen que cumplir mañana. ¿Sabes? Dios me dijo que va a pasar esto, o yo recibí X o Y palabra del Señor. Yo tengo la promesa de que algún día voy a servir en tal lado. ¿Sabes qué? Conocí a esta persona. ¿Sabes qué? Me encantó esta escuela. Yo quiero este trabajo. ¿Y el Señor me lo ha concedido? Sí, me encantaría que se cumpliera mañana. Es más, ¿qué nos detiene? ¿Por qué no hoy mismo? ¿A quién no le encantaría cumplir sus sueños el día de hoy? Y más cuando es una promesa de parte del Señor. Pero el Señor está instruyendo a Habacuc a ser paciente. Aunque la visión tarde en cumplirse, se cumplirá a su tiempo. En otras palabras, espera en Dios. No es en el momento en que yo quiera, no es en el momento en el que tú quieras, no es en el momento en que tus padres, tu director, tu pastor, tus compañeros quieran. Es en el momento en el que Dios quiere. Y cuando Dios no nos dice cuándo va a ser, pero nos dice que va a ser, está probando nuestra paciencia. Está probando que tú y yo realmente estemos dispuestos a esperar en Él o no. Porque el día de mañana, jóvenes, el día de mañana puede que sucedan cosas donde el Señor parece que no está cumpliendo lo que dijo. Pero en realidad solamente nos está probando. Solamente está viendo que nosotros esperemos en Él. Así que espera en Dios. Aunque la visión tarde en cumplirse, verso 13, cumplirá a su tiempo, no fallará. Aunque se demore, dice el texto, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. Este es el carácter de la fe verdadera. Mientras que la carne cree que ya se ha superado el tiempo de espera, el alma del justo continúa en su espera.
La fe sigue esperando en Dios y en su palabra. Aun cuando la mente crea que ha tardado, confía y espera. Ahora, ¿por qué lo menciona dos veces? El Señor en este versículo 3 se la pasó diciéndole a Habacuc, esta visión es para el tiempo señalado, esta visión es para el tiempo señalado, espérala, cree, no tardará, no defraudará. ¿Qué es lo que está diciendo? Está dándole palabras de aliento, pero si recuerdan, la promesa que Dios dio no era exactamente de aliento. Dios le dijo al pueblo de Judá que iba a disciplinarlos. Así que todo parecía cantos y juegos respecto a mi hermosa promesa de que el Señor me iba a dar la carrera y el trabajo y el ingreso de mis sueños, pero de pronto si vemos en el contexto, la promesa realmente era una promesa de disciplina. Cuando el Señor está diciendo, espérala, realmente está diciéndote, el tiempo está contado, arrepiéntete. Arrepiéntete. La seguridad de este texto no es en que no vaya a llegar, lo está dejando bastante claro. El Señor está diciendo, esta disciplina va a llegar. Y aún está diciendo, llegará en su momento. Pero la indicación implícita es, confía en mí, arrepiéntete y confía en mí. ¿Por qué lo decimos? Por lo que dice el siguiente verso. Habacuc 2:4. Y este es el texto, escucha esto, este es el texto clave de todo el libro. Si algo te vas a quedar el día de hoy, si algo te vas a llevar el día de hoy de este estudio en particular, quédate esto. ¿De acuerdo? ¿Cómo sigues, Poncho? Gracias a Dios, bien amigo. Muchas gracias. Bienvenido. Decía yo, si algo te vas a quedar el día de hoy de este estudio, y mira qué buena hora llegaste, justo a tiempo. Quédate con este punto. Versículo 4. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Me encanta cómo lo dice la Nueva Biblia de las Américas. He aquí el orgulloso. En él su alma no es recta. Dios presenta ahora a alguien llamado orgulloso. O aquel que se jacta. E insisto, me encanta cómo lo traduce la Nueva Biblia de las Américas, porque ahí le dice, he aquí, míralo. Lo está presentando delante de la mesa. Es como si el Señor nos hubiese reunido a todos y hubiese puesto a este hombre en el centro y le hubiese puesto el reflector para que nosotros lo estudiemos con detenimiento. El Señor señala al orgulloso, tachándolo de no tener un alma recta. He aquí el orgulloso. Su alma no es recta delante de él. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, dice nuestra Biblia. ¿Cómo no se va a enorgullecer? ¿Cómo no se va a enorgullecer este hombre? Examinemos con detenimiento a este hombre orgulloso. Un poco atrás, en Habacuc capítulo 1, ¿recuerdas lo que Habacuc dijo acerca de estos hombres? Perdón, lo que Dios dice acerca de estos hombres. Habacuc capítulo 1, versos 8 al 11. ¿Quién es este hombre orgulloso? Sus caballos son más ligeros que leopardos, es decir, corren bastante rápido, más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán, tendrá ejército muy grande. Vienen de lejos sus jinetes, son experimentados, vuelan como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella acude a la violencia, el terror va delante de ella y recoge cautivos como arena, es decir, por multitudes. Se mofa de los reyes y de los príncipes, hace burla o escarnio. Se ríe de las fortalezas, levanta terraplenes y las toma, y luego pasa como el huracán y peca porque hace de su fuerza su Dios. Este es el orgulloso. Un hombre que ve sus logros y que entonces dice, yo puedo, yo lo voy a conseguir.
Este es el hombre babilonio, este es Nabucodonosor. Es un hombre que años después se pondría en el balcón de su casa, y lo vamos a ver más adelante si Dios lo permite, y va a decir, no, esta es la gran Babilonia que yo levanté para la gloria de mi majestad. Eso es lo que dijo ese hombre. Pero tú y yo tenemos un Nabucodonosor, así como en las caricaturas que tenemos un ángel y un diablo aquí en los hombros. O tenemos dos diablos en realidad. Uno te dice, tú puedes, échale ganas. Y el otro te dice, hazle caso a ese tipo. Sí sabes. Tienes las cosas para salir adelante. Valórate. Eres esto, eres aquello. Ahora, no estoy diciendo que esté mal la autoestima. Por favor, no me malentiendan. Lo que estoy diciendo que está mal y que es un terrible y grave error es considerar esto como nuestro mérito. ¿Qué mérito tenemos nosotros? ¿Quiénes somos tú y yo fuera de Dios? ¿Qué has conseguido fuera de Dios? ¿Qué hemos logrado? Pecar. Es lo único que hemos logrado fuera de Dios. Y no es como que sea un logro jactable. No es algo de lo que yo me enorgullecería. Este es el orgulloso. Aquel en quien su alma no es recta. Pero ¿quién dijo eso? Nada más para concluir esa frase. ¿Quién dijo eso acerca del orgulloso? Lo dijo Dios. Ahora, ¿por qué es importante ver que es Dios quien lo dice? Porque el orgulloso jamás diría eso del mismo. El orgulloso jamás diría yo estoy mal. El orgulloso siempre te va a decir yo soy buena persona. El orgulloso siempre te va a decir yo estoy haciendo bien las cosas. El orgulloso va a hacer lo que hace el mundo, tomar el papel de la víctima. A mí me hicieron, a mí me trataron, a mí me pasó. Este es mi pasado, este es mi presente. Nunca va a reconocer que él es victimario, que él peca. Y entonces viene Dios, lo pone en medio de la mesa y dice, aquí está, mírenlo, él no es justo. Y nosotros entonces debemos ser cuidadosos de no hallarnos tratando de nombrarnos buenas personas, porque ¿qué crees? Dios nos va a poner en el centro de la mesa y nos va a decir, no eres justo. Tu alma no es recta. Pero ¿cómo continúa el verso 4? Esto es maravilloso, porque entonces mientras Dios está juzgando al orgulloso, donde tú y yo deberíamos estar, aparece una palabra impresionante. Más. Esta palabra más puede convertirse o puede usarse también como pero. Y quiero detenerme solo un instante ahí. Qué alivio es poder escuchar ese término en las Escrituras. Solo piénsalo. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:24, pero ahora hemos sido justificados mediante la gracia de Cristo. La palabra pero es vital en tu Biblia. Si tu Biblia no tuviera la palabra pero, ¿qué crees? Todos estaríamos condenados el día de hoy. El gran pero delante de Dios está en su gracia. Y es aquí donde encontramos el alivio en medio del hartazgo y del cansancio del orgullo del pecador. Dios dice, pero el justo por su fe vivirá. El justo. ¿Quién es justo? Únicamente Jesucristo. Únicamente Cristo. Mateo 19. No se acercó el joven rico y le dijo, Señor, ¿qué haré? Maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y justo lo acaba de decir Abraham. El Señor Jesús le respondió diciéndole, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno sino solo nuestro Padre que está en los cielos.
el justo solamente es justo entonces por la fe. Y quiero detenerme precisamente en ese punto porque tú y yo tenemos un concepto muy erróneo de lo que es la fe. Tú y yo creemos que la fe generalmente es esta confianza que tenemos en Dios después de esforzarnos tanto por lo que queremos conseguir. Nosotros debemos descansar lo que queremos conseguir en Dios. Y si es su plan divino, llegará. No es nuestro mérito. Tristemente, estamos acostumbrados a agotar todas nuestras opciones en nuestros esfuerzos humanos y solo entonces nos dejamos vencer a la merced de Dios. Cuando tú y yo queremos hacer algo, buscamos conseguir algo, siempre nos esforzamos y decimos, lo voy a hacer así, esta es mi estrategia, este es mi plan, durará tanto tiempo, caminaré por aquí, haré tal, compraré esto, haré lo otro, caminaré por aquello. Y cuando nada funciona, cuando todo se echa a perder, cuando el plan se va al tambo de la basura, es cuando venimos con fe, diciéndole, Dios, estoy a tu merced. Y este es el problema del creyente. ¿Cómo pensamos llamarnos justos, jóvenes? ¿Cómo queremos llamarnos justos? ¿Cómo creemos que somos justos si realmente no tenemos fe? Si nuestra fe realmente es después de todos los méritos que tratemos de conseguir. Eso no habla de que Cristo esté en el primer lugar de nuestras vidas. Eso habla de que Cristo está en el último recurso de nuestras vidas. Él es el que nos va a salvar si no nos salen bien las cosas. Él es el que nos va a rescatar si nuestro plan no funciona. Él es el que me va a dar el premio de consolación si no consigo lo que yo quería conseguir. Esa es tristemente la fe a la que estamos acostumbrados. Y la fe de la que habla el texto en Habacuc no es una fe donde nosotros debamos hacer esto. La fe en el libro de Habacuc es realmente un Señor, es que aun si yo pudiera hacer algo, va a ser un esfuerzo inútil. Si tú no obras, Señor, estoy a tu merced. Y es entonces, estando a la merced del Señor, que Él nos dará la guía para actuar. Pero no es al revés. El Señor no firma de enterados tus planes. El Señor dicta los planes de tu vida. Así que por esta vez, joven, yo te pido que dejes de planear para ti mismo. Y diré esto con mucho cuidado. No estoy diciendo que no puedas tener gustos, no estoy diciendo que no puedas tener sueños. Estoy diciendo que todo eso debes entregarlo a Dios, para que sea Él entonces el que construya tu plan de vida. Finalmente el texto que dice, el justo por la fe vivirá. Ahora esta palabra vivirá no es un futuro expectante, no está diciendo el justo por la fe va a vivir como diciendo todavía no vive. No, el texto está diciendo el justo vive y lo seguirá haciendo, seguirá viviendo. ¿Por qué? Por la fe. Por la fe. Y por la fe solamente. Esta es la gran diferencia que tenemos ustedes y yo con la fe romana. La fe romana nos dice que por la fe vivimos en el futuro, pero en el presente hacemos penitencia delante de Dios. Pero no es así. La Biblia nos dice que somos salvos sola y exclusivamente por la fe. Y si tú y yo añadimos algo más, lo acabamos de estudiar, si tú y yo nos hacemos un esfuerzo por salvarnos y después tenemos fe, entonces la fe no es nuestra esperanza. La fe es nuestro último recurso. La fe es nuestro plan B, nuestro plan de rescate.
Así que siempre debemos acercarnos con manos vacías, porque solamente así nos acercamos con fe y solamente con fe. Debemos reconocer que no tenemos nada, ni aún nuestras propias vidas están en nuestra posesión. Tú y yo no nos pertenecemos, sino que la fe es la causa prima y única de que Dios nos conceda todas las bendiciones a nuestro favor. La fe es el elemento clave, único y sustancial de todo cristiano. Y esta vida no solamente, en el texto de Habacuc, no solamente se refiere a ser salvos de la ira de los babilonios. No, el Señor tiene un plan más grande para este versículo. Más adelante el Señor permitiría que sea citado en 3 textos impresionantes. Habacuc 2:4 sería citado en Romanos capítulo 1 para hablar de cómo la fe trasciende. Y es el poder de la fe en Cristo, porque el poder mismo no reside en la fe, sino en Cristo, que es sobre el cual tenemos fe, el que nos salva. Gálatas capítulo 3 nos hablaría de que la fe nos permite vivir porque no es por los méritos que podamos hacer a través de la ley, sino a través de la fe en aquel que cumplió todos los requisitos de la ley, en Cristo Jesús, que somos vivificados. Finalmente, Hebreos expondría esta belleza acerca de cómo la fe en los grandes oficios de Cristo, como sumo sacerdote, rey, ofrenda, sería la que nos mantiene considerándolo a Él como superior, aún por encima de la ley mosaica. Entonces este texto, Habacuc 2:4, brilla en medio de toda la oscuridad que acabamos de estudiar. Acabamos de estudiar cómo el Señor está diciendo: voy a disciplinarlos, van a caer ustedes, vengo a traer babilonios por encima de ustedes, ustedes van a sufrir, se dan cuenta, pecaron, pero... Y es como si en medio de toda esa oscuridad alguien encendiera una luz. La fe es la que te va a permitir vivir. El Señor vuelve en el verso 5, y con esto vamos a terminar. El Señor vuelve con el verso 5 a señalar al orgulloso. Contrario al justo que va a ser salvo por la fe, vuelve al orgulloso y entonces le dice: además el vino traiciona al hombre arrogante, o en otras palabras, mi traducción dice: además el que es dado al vino es traicionero. La sugerencia es que el hombre arrogante se da el lujo de embriagarse. Está tan confiado en él mismo, su fe está tan centrada en él mismo y en sus fuerzas que no tiene ningún sentido de autocontrol. Esto es una implicación exactamente de lo que no debemos hacer. El justo es justo por la fe. ¿Y por qué por la fe? Porque confía en que en el Señor haya su descanso. Pero el que es arrogante confía en él mismo. El que es arrogante cree que él lo puede todo. El que es arrogante cree que puede controlarse a sí mismo. Y entonces el que es arrogante puede tomarse una copa más. Tiene todo bajo control. Más adelante Habacuc lo recibiría por parte de Dios. Habacuc 2:15. Acompáñame, dice Habacuc 2:15 y 16. Ay del que embriaga a su prójimo. Ay de ti que le acercas tu hiel y lo embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha del Señor vendrá hasta ti y convertirá en humillación tu gloria. Dios está juzgando la embriaguez de los babilonios en este texto. Más adelante lo vamos a estudiar cuando lleguemos precisamente a Habacuc 2:15. ¿Lo recuerdas cómo cayó el imperio babilonio? Daniel capítulo 5, la escritura en la pared. Para no leerlo completo, el rey Belsasar hizo un banquete, dice Daniel 5. Pero en este banquete el rey Belsasar quería embriagarse, tanto así, y se cree que ya estaba pasado de copas cuando él hizo esta mención. Él le dice a sus siervos: traigan las copas que trajo mi abuelo del
templo de Jerusalén. Las copas que se usaban para los sacrificios en el santo templo del Señor, con esas él se sirvió vino para embriagarse. Y entonces el Señor hace una inscripción en la pared, Daniel le interpreta, y es que los persas estaban a las puertas para conquistarlo. Entonces los hombres que acostumbraban a embriagar a sus enemigos, los hombres que acostumbraban a embriagar a los reyes para después matarlos, murieron en su embriaguez. Este es el orgulloso del que habla el Señor. Entonces estamos ya delante de los juicios que Dios emite contra el orgulloso. El vino traiciona al hombre arrogante, de modo, continúa el verso 5, Habacuc 2:5, de modo que no se queda en casa. Tu Biblia y mi Biblia dice, el hombre orgulloso que no prosperará, que no será prosperado. Una interpretación más cercana y más correcta al texto original es precisamente que no se quede en casa. Y habla precisamente de eso, de que el que no se queda en casa, el que no está confiado en su seguro, el que no está en lo propio, en lo correcto, en donde hay descanso, en donde hay seguridad, no va a prosperar. ¿De qué está hablando? Del imperio babilonio aventando los dados cada vez que se lanzaba una conquista. Para nosotros parece muy sencillo decir que conquistaba esta ciudad y aquella ciudad y aquella ciudad y aquella ciudad. Pero considera estos hombres perdían hombres cada vez que iban a conquistar una ciudad. No se iban con saldo blanco. Perdían hombres, perdían vidas humanas. Y entonces lo que está diciendo el texto es, estos hombres están perdiendo a su ejército cada batalla y se va haciendo más chico y más chico y más chico. Y por no quedarse en casa no prosperan. Su ambición los estaba cegando. Jóvenes, ¿cuántas veces tu ambición te seca por dentro? ¿Cuántas veces por seguir aventando los dados sigues perdiendo? Te lo dice alguien que estaba acostumbrado a hacerlo. Seguir arriesgándote, seguir perdiendo. El refugio está en casa. Y como dice el canto, mi hogar no está en la tierra, mi hogar está en el cielo. Es ahí donde hallamos el socorro. Es ahí donde hallamos la protección. Entonces no tenemos por qué estar yendo de aquí para allá, aventando dados y viendo qué sucede. Nuestra seguridad está en la paz que solamente Dios nos da. ¿Por qué? Porque es contrario al arrogante que, verso 5, ensancha como el Seol su garganta y es insaciable como la muerte, aunque reúna para sí todas las naciones y acapare para sí todos los pueblos. El sentido hace eco en lo que se mencionó respecto al poderío, al atacar, ahí en el verso 9, todo ello acude a la violencia. Y por cierto, este texto responde a la pregunta de Habacuc 1:17. Ve a Habacuc 1:17 conmigo. ¿Vaciará sin cesar su red? ¿Seguirá vaciando su red y seguirá aniquilando sin piedad a las naciones? Ahora compáralo con la respuesta en el verso 5. Ensancha como el Seol su garganta y es insaciable como la muerte, aunque reúna para sí todas las naciones y acapare para sí todos los pueblos. Joven, lo que está diciendo el texto, interpretándolo al día de hoy, es que si el programa espacial hubiese estado desarrollado en ese momento, estos hombres hubieran colonizado la luna. Estos hombres no tenían saciadera. Seguían y seguían y seguían. ¿Cuál es nuestra esperanza ahora que ya terminamos el texto? Parece que nos quedamos con un sabor amargo. La verdad es que no. La verdad es que no, porque lo más asombroso de esto es que a partir del verso 6 y hasta el 20, el Señor va a responder y va a decirle a Habacuc, ellos van a seguir insaciables, ellos van a seguir insaciables y van a seguir buscando y buscando y buscando conquistar. Pero por 5 cosas van a caer. Si Dios lo permite, la próxima semana, y si el plan es ese, la verdad tengo que hablar con Pato, vamos a continuar este texto. Pero por ahora, insisto, quédense con algo. Y es lo que vimos en el verso 4.
El justo vive por la fe. El justo vive por la fe. No por nada del mundo, jóvenes, sigamos tratando de forzar nuestros planes. Que la fe no sea nuestro último recurso, sino el primero y el único, si se puede mencionar. ¿Oramos? Señor, planta en nosotros esto. Estamos acostumbrados y tan acostumbrados, Señor, a estar en esta sociedad donde debemos esforzarnos por conseguir nuestros logros, alcanzar nuestras metas, hacer realidad nuestros sueños, Señor. Y no que esté mal tener deseos y sueños, Señor. Tú nos has dado la oportunidad de trabajar, nos has dado la oportunidad de tener una imaginación, Señor, tener una mente. Claro que es normal tener sueños, pero, Señor, pecamos al no traer estos sueños delante de ti. Aún pecamos todavía, Señor, tratando de pensar que podemos traerlos delante de ti, esperando tu aprobación y molestándonos, Señor, y forzando nuestros planes si es que no recibimos tu aprobación. Ayúdanos a entender, Señor, que la fe no es nuestro último recurso. Ayúdanos a entender, Señor, que venir a ti no debe ser nuestro plan de escape y nuestro plan de rescate, Señor. Que contigo, Señor, no hay premio de consolación, sino que tú eres nuestro premio propiamente, Señor. Ayúdanos a entender que a través de la fe nosotros viviremos. Que no hay mérito que podamos alcanzar, Señor, si no es para tu gloria y si no está en ti. Ayúdanos a entender, Señor, que todo lo que hagamos debemos hacerlo conforme a tu voluntad, conforme a tu plan. Porque si no, Señor, solamente estamos engañándonos a nosotros mismos. Ayúdanos a entender, Señor, que cuando tú dices que sí es sí, cuando tú dices que no es no, Señor. Cuando tú nos dices por este camino, es por este camino. Y cuando nos dices no avances, no avanzamos. Ayúdanos a entender, Señor, que contrario al orgulloso que se cree correcto delante de Él, nosotros debemos reconocernos pecadores delante de ti, Señor, porque solo así nos vamos a dar cuenta de que te necesitamos. Te necesitamos, Señor. No solamente queremos que tú nos guíes, necesitamos ser guiados por ti. Solo hace falta que veamos, como lo acabamos de estudiar, Señor, solo hace falta que veamos hasta dónde hemos llegado sin ti. Míranos, Señor. Nuestros más grandes logros son solo pecados. Así que en verdad lo tomamos de este modo, Señor. Quedamos a tu merced. Quedamos delante de ti con manos vacías, Señor. Porque nada que podamos traer es de tu agrado, porque todo lo que podamos hacer nosotros, Señor, en nuestra propia carne es solamente pecar. Solamente por medio de tu Espíritu es que podamos hacer buenas obras. Y es en ese sentido, Señor, que te lo rogamos, permítenos hacer estas buenas obras de parte de tu Espíritu, pero que éstas sean solamente resultado de nuestra fe en ti, Señor. Hoy no te pedimos que guíes nuestro plan, sino que tú hagas valer tu plan en nuestras vidas. Hoy no te pedimos, Señor, que des aprobación a nuestros sueños y metas, sino que tú establezcas nuestros sueños y metas. Sé tú la vara con la que debamos medir nuestra vida, porque sólo así, Señor, seremos junto con Habacuc justos, porque solamente por la fe y para fe vivimos. Te damos gracias por Cristo. Amén. Amén.